Buenos días, tardes ya. Bienvenidos a esta conferencia extraordinaria. La conferenciante, presentar a doña María Teresa Fernández de la Vega, pues es el mayor error que puedo cometer en mi vida, porque todos y todas la conocemos. Lo primero que quiero destacar de doña María Teresa Fernández de la Vega, aparte de que siempre se ha portado muy bien con su universidad, es que es complutense. Entonces está en su casa, y bienvenida a tu casa, y que siempre lo será. Pero la trayectoria de María Teresa, y perdona que te tutee, es extraordinaria, como todos y todas sabemos. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, hizo su doctorado en la Universidad de Barcelona y es doctora honoris causa por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Pero además que tiene tuvo una actividad como profesora universitaria, con lo que somos entre colegas. El personaje político es extraordinario, la figura de María Teresa es extraordinaria. Estamos comentando ahora que es una de las mujeres que ha roto más techos de cristal, y comentábamos que no son techos de cristal, sino de cemento armado, hormigón, y a base de fuerza, de poderío, de trabajo, de tesón y de capacidad, pues ha logrado romper muchísimos techos, esos famosos techos de cristal que son invisibles pero que están, y que gracias a mujeres como María Teresa pues estamos logrando derribar poco a poco. Bueno, ya saben que ocupó el cargo de vicepresidenta en el gobierno del presidente Zapatero desde el año 2004 hasta 2010. Fue la primera mujer que presidió un Consejo de Ministros, fue la primera mujer que sustituyó a un presidente cuando el presidente Zapatero viajó, y desde el año 2018 era presidenta del Consejo de Estado. Yo ahora le preguntaba a doña María Teresa qué se hace en realidad en el Consejo de Estado. Algún día me lo va a contar, porque sabemos que es fundamental, pero yo desconozco el funcionamiento, y perdona que sea tan lego, la materia, y algún día nos lo tendrás que contar, o luego en la comida sería maravilloso. Pero también una de las cosas que más me gusta de María Teresa es que creó y es la presidenta de la Fundación Mujeres por África, como una manera de desarrollar las sociedades del continente africano a base, y perdona si me confundo, de empoderar a la mujer africana, que es el motor de la sociedad y la estructura social de la gran mayoría de los países de ese maravilloso continente. Bueno, la conferencia que vamos a deleitar, a paladear de María Teresa se titula Señales de un mundo nuevo, y estoy seguro que va a ser tremendamente provechoso para todos nosotros y nosotras en un entorno que yo creo que es insuperable, inigualable. Sí, María Teresa, muchísimas gracias por estar aquí. Tienes la palabra cuando quieras. ¿Ahora? ¿Se oye? Sí. Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias, querido rector, por tus cariñosas y generosas palabras. La verdad es que estoy muy feliz de estar aquí en mi universidad. Es verdad que yo hago siempre gala de decir que esta es mi universidad, porque lo es, porque aquí pasé unos años muy importantes de mi vida, en una época, yo soy de mayo del 68, o sea que pues ese título marca una historia muy importante en esta universidad. Entonces, querido rector, querido director de los cursos de verano, Miguel Ángel Casermeiro, señoras y señores, bueno, pues agradezco a la universidad la invitación a participar en estos cursos, convertidos ya en toda una institución de los veranos madrileños. Y gracias, porque ello me va a permitir reflexionar con todos ustedes, aunque sea en un breve espacio de tiempo, el que me permite esta cita, sobre ciertos derroteros que nuestro mundo está tomando en este cambio de era que todos estamos viviendo. Un cambio de era que, propiciado por algo tan abstracto y elaborado como son las nuevas tecnologías, se ha visto corroborado por algo tan concreto y primordial como es una pandemia. Y un tiempo ciertamente intenso, incluso turbulento, desconcertante, en el que los avances más fascinantes se mezclan con los retrocesos más dolorosos. Y es que la humanidad ha logrado producir en un año una decena de vacunas contra una enfermedad nueva y detectar una colisión de hace cientos de millones de años entre agujeros negros y estrellas de neutrones. Pero no hemos sido capaz de derribar los mitos de última hora
que están llevando a millones de personas a no usar esas vacunas o a detener la amenaza de su propia extinción, agotando el planeta. Son paradojas que muestran los poderosos tirones e impulsos que llegan al escenario global para competir desde diferentes visiones, misiones, desde la defensa de intereses contrapuestos y desde sistemas de valores o ausencia de ellos irreconciliables. Ya en 1997, el filósofo francés Jean Baudrillard escribía en su libro El paroxista indiferente que globalización y universalidad no van de la mano, son más bien excluyentes. La globalización se da en las técnicas, en el mercado, en el turismo, en la información, y la universalidad es la de los valores, la de los derechos del hombre, las libertades, la cultura, la democracia. Escribía ya Baudrillard en 1997. 25 años después, creo que los hechos le han dado la razón a Baudrillard. Ciertamente, la revolución tecnológica ha globalizado la economía, la información, los viajes, hasta hacer realidad la aldea global que el visionario Marshall McLuhan señalaba, una aldea a escala planetaria en la que todos o casi todos vivimos interconectados a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. Y lo estamos experimentando de manera especialmente dramática en esta pandemia, la primera gran pandemia de la globalización. En cambio, la universalidad de los valores, la universalidad de los derechos y libertades de la democracia, yo creo que es todavía una tarea pendiente. Yo no utilizaría el término de excluyente para caracterizar su relación con el fenómeno de la globalización, pero lo cierto es que la trayectoria de una y otra han sido, hasta el momento, como mínimo, una carrera a dos velocidades. Y en los últimos tiempos es una carrera que los valores, las libertades y la democracia parecen estar perdiendo. Yo quiero pensar que pongo mi granito de arena para que eso no sea así, para que eso no ocurra, que muchos estamos poniendo nuestro granito de arena para que eso no sea así. Pero la verdad es que tenemos que seguir trabajándolo porque las cosas están muy complicadas y en los últimos tiempos es una carrera que los valores y las libertades y la democracia desde luego parecen estar perdiendo. Y a lo largo de esta intervención voy a tratar de compartir con todos ustedes algunos ejemplos que considero significativos del cariz especialmente contradictorio que está tomando nuestro tiempo. Son las señales de un mundo nuevo que, añado, será peor si no lo remediamos, o sea que tenemos que remediarlo. Así que la combinación del modelo político, económico y económico neoliberal y de un pensamiento que pone el acento en la diferencia en vez de en todo aquello que nos iguala, es la que constituye hoy, a mi juicio, una buena parte de nuestro entorno. Eso y el estado de precariedad, de provisionalidad, donde nada es ni estable ni sólido, que Zygmunt Bauman supo describir tan certeramente como la modernidad líquida. Un mundo sobre el que Umberto Eco, un poco antes de su muerte, se preguntaba: ¿hay una forma de sobrevivir a la liquidez? Y él mismo se respondía: hay, a verla, hayla. Y es darse cuenta justamente de que vivimos en una sociedad líquida, que reclama, para ser entendida y quizá superada, nuevos instrumentos. Pero el problema es que a veces la política y en gran parte la inteligencia aún no ha comprendido la importancia del fenómeno. Efectivamente, hay fuerzas poderosas que para enfrentar los problemas del hoy están promoviendo las viejas falsas soluciones de siempre, soluciones basadas en el miedo y en la exclusión. Fenómenos como el Brexit, como el auge de los populismos en Europa o el ejercicio de Donald Trump en Estados Unidos con su inquietísima traca final de asalto al Capitolio, nos están mostrando la desorientación, o lo que es peor, la orientación al odio al otro, en la que está sumida buena parte de la política a nivel global. Esta es la realidad. Y el auge de los populismos, de las soluciones excluyentes, nos sitúan en un escenario que a muchos nos recuerda a los de los años 30 del siglo pasado, cuando la insatisfacción, la desigualdad extrema y el miedo hicieron surgir el fascismo y el nazismo. Y conviene recordar y aprender las lecciones de la historia.
Y yo creo que asistimos, de alguna manera, a la descomposición de un modelo que necesita urgentemente de un rearme democrático con la transformación profunda que ello supone. Porque no puede haber nada más transformador que las libertades y los derechos, que la igualdad y la dignidad. No puede haber nada más transformador que esa universalidad de los valores humanos y democráticos. Y sobre todo, la preocupación y la inquietud va creciendo cuando vemos que el resto de esos valores se sustituye por muros. Muchas veces se sustituye por muros y alambradas, y las fronteras se convierten en una obsesión. La obsesión por intentar protegernos de cualquier peligro, como si nos protegieran las fronteras de los peligros. No nos protegen bien de los peligros tampoco. De la amenaza del otro, además, nos quieren proteger sin darnos cuenta de que hoy los peligros y las amenazas son los mismos. Pueden llegar a ser los mismos para todos, como vemos cada día a nuestro alrededor. Es inútil aferrarse a la defensa física, que de ningún modo puede realmente defender a nadie, y es, además, eso inútil y, a mi juicio, inhumano. Según el informe sobre migraciones, en el mundo 2020 de la OIM, hay cerca de 272 millones de migrantes internacionales, de los que casi 2/3 son migrantes laborales. Y esa cifra sigue siendo un porcentaje muy pequeño, el 3,5% de la población mundial, lo que significa que la enorme mayoría de las personas del mundo, es decir, el 96,5%, residen en su país natal. Y ese es un buen dato. Pero estamos siempre escuchando el otro dato, el de las migraciones. Pero sobre todo es necesario señalar que todos los análisis serios del fenómeno de las migraciones indican que el movimiento de trabajadores hacia lugares de mayor productividad impulsa el PIB global. Es enriquecedor. Los migrantes, cualquiera que sea su nivel de cualificación, tienen en definitiva siempre un impacto económico positivo. Siempre han existido países, mejor dicho gobiernos, más dispuestos que otros a acoger a inmigrantes o peticionarios de asilo. Y la primera señal de alarma que pretendo transmitirles se produce cuando los que cuentan con democracias fuertes y consolidadas y tradicionalmente han respetado sus derechos empiezan a mostrar adhesión a las políticas de exclusión. Ahora que el presidente Biden ha devuelto a América a sus cabales, la muy admirada Dinamarca, uno de los países más ricos y equitativos del mundo, con un gobierno socialdemócrata liderado por una mujer, está desde hace tiempo batallando sin pudor alguno por librarse de refugiados e inmigrantes. En 2015 concedió asilo a 10.000 personas, en 2020 a 600, en torno al 10% de las que recibieron Suecia o Alemania. Desde años atrás, es decir, desde hace ya 5 años, Dinamarca aprobó una ley por la cual se podía despojar de sus bienes a los inmigrantes al entrar en territorio danés, con el fin de paliar el esfuerzo económico del Estado. Después, esta pasada primavera, decidió que se había acabado la guerra en Siria, decidió Dinamarca que se había acabado la guerra en Siria, o al menos en su capital, y decretó que los refugiados en Damasco ya podían y debían volver tranquilamente, que no pasaba nada. Y mientras tanto propuso que lo que las propias autoridades califican como guetos, según una lista que se publica de forma regular, los barrios en los que viven la mayor parte de los inmigrantes pasen a llamarse sociedades paralelas. Y en estas sociedades paralelas no podrá haber, a partir de 2031, más que un 30% de no occidentales. Una denominación que engloba a los hijos de los inmigrantes, incluso a los ya nacidos en Dinamarca. Ahora el gobierno danés ha aprobado, con el apoyo de partidos de derecha y ultraderecha, una ley para externalizar directamente a los solicitantes de asilo y está buscando, preferentemente en África, donde tanto se necesita el dinero que está dispuesto a pagar a cambio. Un lugar para alojarlos, no solo mientras se tramita su solicitud, sino incluso si ésta es concedida. El objetivo es, en palabras de la primera ministra, 0 asilados en Dinamarca. No les culparé si les vienen a sus mentes las célebres palabras de Marcelo de Hamlet. A otros, como Boris Johnson,
Boris Johnson, que ya se ha interesado por seguir los mismos pasos que la primera ministra de Dinamarca, lo que le parece muy bien parece que le gusta lo que está pasando en Dinamarca. Y es que en Europa llevamos ya tiempo faltando al respeto a los inmigrantes. Solo unos meses atrás era Holanda la que aportaba titulares poco edificantes a la prensa. 26.000 familias extranjeras o con doble nacionalidad, ninguna holandesa, habían sido acusadas falsamente de fraude fiscal por ayudas recibidas durante años para costear las guarderías de sus hijos e instadas a devolver todo el dinero en un plazo de apenas semanas. Y en esas derivas estamos, incumpliendo las obligaciones internacionales que generan derechos y están contenidas y suscritas en acuerdos que todos hemos firmado. En aquel momento, en Holanda, miles de familias se vieron obligadas a vender sus negocios, se arruinaron o tuvieron que endeudarse para hacer frente a pagos que en muchos casos eran decenas de miles de euros. Cuando saltó el escándalo, destapado, por cierto, por una abogada española, Eva González, el primer ministro y su gobierno, en pleno, dimitió. En las elecciones subsiguientes no se apreció castigo alguno, porque la suya volvió a ser la candidatura más votada y, aunque en funciones, sigue dirigiendo hoy el país. Y yo creo que ya es frecuente, desgraciadamente, que estemos faltando al respeto a los inmigrantes. Y si faltamos al respeto a los inmigrantes, y desgraciadamente buena parte de Europa lo hace, y si faltamos al deber de analizar, de entender y de innovar desde valores democráticos y humanistas para afrontar un asunto como el de las migraciones, que no solo está marcando nuestro tiempo, sino que está siendo utilizado como arma contrademocrática por los populismos, por las derechas extremas y por esos nuevos autoritarismos de los que hablábamos, desgraciadamente ya vemos que con mucho éxito es que las cosas no van muy bien. Pero quiero llamar ahora su atención sobre un fenómeno cuya extensión a lo largo de los últimos años ha sido espectacular, en especial desde el acceso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, que es el de los hechos alternativos. A mí es que esto me preocupa muchísimo, lo de los hechos alternativos, que dio en llamar a alguien del equipo de Trump, como bien recordarán. Y lo haré con un ejemplo que le resultará muy claro, una señal inequívoca de que más allá de las fake news y los bulos que circulan a millones por Internet, se ha abierto la veda de la suplantación histórica. Ciertamente hoy contamos con herramientas tecnológicas increíbles para poner y quitar a gente de las fotos. Se quita, se pone, no pasa nada. Pero también es verdad que con los nuevos medios y soportes de comunicación es más difícil hacerlo sin que se note mucho, porque se nota. La diferencia es que en este nuestro tiempo no hay problema en que se note. Se nota y no pasa nada. Lo que importa es que se instale por siempre en nuestras mentes, es que se nos quede grabado. Y con motivo del reciente cumplimiento del primer centenario del Partido Comunista de China, una nueva historia oficial ha sido establecida. Desaparecida toda crítica a Mao, que en las últimas décadas había sido objeto de no pocas, ahora se presentan casi como gloriosos los hasta el momento ominosos años del gran paso adelante y la revolución cultural, que se llevaron por delante a millones de vidas entre 1959 y 1976. Bueno, se dice que las políticas que provocaron a aquellos tiempos turbulentos fueron fruto de una ideología correcta, cuya práctica se quedó corta y que, sobre todo, lucharon contra la corrupción. En definitiva, Mao vuelve a ser el gran timonel. En cambio, no se dice nada de las protestas de Tiananmen. Y entiendo que es más difícil intentar borrar acontecimientos televisados en todo el mundo. Por lo tanto, espero que todos esos acontecimientos permanezcan en nuestra retina. Y como baluarte de estos nuevos discursos, desde el que luchar contra el que se ha denominado ya nihilismo histórico, la Administración Central del Ciberespacio creó hace solo unos meses, y leo en la prensa, una página web y un teléfono para denunciar aquellas informaciones o comentarios que no se adapten a esa verdad oficial. Y en un mes ya se habían censurado, según esa misma administración, cerca de 2 millones de entradas. Por supuesto que no son prácticas privativas de países poco democráticos.
los neonazis europeos llevan más de 60 años negando el holocausto judío. Y hace bien poco en el Congreso de los Diputados de España escuchamos aquello de ley sin democracia. No es de extrañar que novelas como 1984 de George Orwell hayan vuelto a todos los escaparates. Pero seguramente el acontecimiento aparentemente más paradójico que se ha producido en el mundo en los últimos meses, a mi juicio, ha sido la retirada de Turquía del convenio que Turquía apadrinó, su gobierno y Turquía apadrinó, y que lleva el nombre de Estambul. Lo ha retirado. Y digo aparentemente, porque si se estudia la evolución política del país, su retorno a los orígenes islamistas y su deriva hacia el autoritarismo, no es de extrañar que se haya puesto en punto de mira la protección de las mujeres frente a las violencias que ésta supone. Pero parece que no importa mucho que en Turquía mueran asesinadas una media de 400 mujeres al año. Y parece que importa menos aún que, según el último informe de brecha de género del Foro de Davos, las desigualdades entre hombres y mujeres y la brecha de género se vayan a prolongar una generación más por culpa del coronavirus. Ahora la paridad se logrará, si acaso, dentro de 135 años, cuando, se dice, ya veremos, cuando a finales del 2019 se calculaba que llegaría en un siglo, que tampoco está mal, o sea, un siglo en 2019, pero ahora ya 35 años más, o sea, que vamos mejorando. Durante la pandemia, las denuncias de violencia doméstica han aumentado un 30% en Francia, en Argentina un 39%, consultas un 80%, un 25% más de llamadas recibió el teléfono de ayuda contra el abuso doméstico en el Reino Unido. Además, 47 millones de mujeres más han caído en la pobreza y hasta 11 millones de niñas corren el riesgo de no poder regresar a la escuela. Estos son datos de ONU Mujeres. Pero para el líder turco, 10 años después de erigirse en el gran defensor de mujeres, el convenio de Estambul es un peligro para los valores de la familia tradicional y una normalización de la homosexualidad. No lo acabo de entender muy bien, pero es así. En los últimos meses, desde que entró en vigor, he trabajado mucho con este convenio, con el nuevo convenio. Lo hemos aplicado mucho, lo estamos aplicando desde luego en el Consejo de Estado día sí y día también. Me ha costado que se aplicara en España, también hay que decirlo todo, no somos tan buenos, pero ya parece que se están venciendo las resistencias. Y me he detenido mucho en leerlo sin parar, con el fin de averiguar en qué artículo de los 81 artículos que tiene este convenio del texto pueden contenerse esas amenazas de las que hablan a nivel internacional, que es una amenaza para las mujeres y para la estabilidad. Y me he encontrado que a lo largo de esos 81 artículos que dan lugar a una treintena de páginas, solo se menciona 3 veces la palabra familia. 3 veces, o sea que contra la estabilidad de la familia no puede ir mucho, porque es que la familia no está, estamos las mujeres, no la familia. Entonces, bueno, eso es así. La primera en el preámbulo, y justamente en un párrafo donde por ironías de la vida se dice, literalmente, y cito, los hombres pueden ser también víctimas de violencia doméstica. Bueno, pues ya lo sabemos también. La segunda, y esa es una de las partes que aparece como relacionada con la familia, los hombres con la familia. La segunda, en el artículo 3b, en el que se recogen las definiciones donde se establece que por violencia doméstica se entenderán todos los actos de violencia física, sexual, psicológica o económica que se producen en la familia o en el hogar o entre cónyuges o parejas de hecho antiguos o actuales. Bueno, bien, aquí aparecen todos. Y la tercera, en el artículo 46, dedicado a las circunstancias agravantes, la primera de las cuales es que el delito se haya cometido contra un cónyuge o pareja de hecho actual o antiguo de conformidad con el derecho interno por un miembro de la familia, una persona que conviva con la víctima o una persona que abuse de su autoridad. ¿Ustedes ven en alguna de estas manifestaciones que les acabo de leer un ataque, desafío o desmérito a los valores tradicionales de la familia en estas citas? Yo creo que nadie podría encontrarlo porque es que no existen.
Bueno, he buscado también la palabra homosexualidad y homosexual. No aparecen en el texto, en ningún momento. Pero parece ser que ese convenio incita a la homosexualidad. No lo sé, es una cosa un poco rara. Me dirán ustedes, y con razón, que es una tarea vana intentar encontrar en el convenio ningún argumento real que justifique la decisión de abandonarlo. Habrá quien piense que los motivos por los que se produce tienen que ver con exigencias que no pueden ni pueden proceder ni de las mujeres y hombres sensatos, ni de las familias y organizaciones normales, ni de las mujeres, ni de los derechos, ni de nadie, de todas estas cosas que se mencionan. Yo creo que responde, yo creo que tiene más bien relación con, además del deterioro democrático, desde luego no privativo de Turquía, del que están ya alertando los politólogos, think tanks y agencias internacionales de todo el mundo, un deterioro que casi siempre va asociado a mantener vivo y mandando el modelo patriarcal, que es el de verdad. No en vano, bueno, pues son estas circunstancias las que están efectivamente debilitando las situaciones de la familia, pero no las contrarias a las que se imputa. Y no en vano, si nos vamos aquí, volvemos otra vez a Europa, Hungría y Polonia están deseando hacer lo mismo y han amenazado que van a abandonar también el convenio de Estambul. Y Polonia ya ha anunciado que iba a denunciarlo un día de estos, o sea que ya estaba en los trámites de denuncia. Pero les pido sobre todo que se fijen en cómo todas estas iniciativas políticas que estoy mencionando encuentran su sustento en el establecimiento de una verdad oficial. Hay que establecer lo que hablábamos, lo que veníamos hablando, de una verdad oficial. Una verdad que lo sea o no, realmente no lo es, se expone como un argumento definitivo y patente. Tanto que puede dar, y de hecho da lugar, a decisiones políticas de gran calado, porque esas verdades proclamadas sin ningún argumento que tenga que ver con la realidad de la vida ni de los hechos que se están produciendo, pues son las que más daño hacen, ¿no? Hannah Arendt, quien por cierto rechazaba la idea de verdad en política, distinguía entre la mentira o la ocultación que realizan las tiranías y las que utilizan los totalitarismos. Las primeras, decía Arendt, buscan un aprovechamiento personal para el tirano o mantener el orden. Es para mantener el orden, o en todo caso pretenden ser verosímiles, quieren parecer hechos, lo que no son hechos. Para los regímenes totalitarios se trata, sin embargo, de reescribir la realidad de modo que coincida con su propia verdad, y para ello no dudan en reemplazar datos contrastados por otros datos menos incómodos, y que por tanto, como son menos incómodos y son insustanciales, pues no hacen ningún daño. Sin duda, estas verdades oficiales coinciden en su intención con las verdades contenidas y afirmadas como tales en ninguna de las verdades oficiales de la familia tradicional amenazada por el convenio de Estambul, con una Damasco pacificada hoy y en condiciones para acoger a sus exiliados, o con una revolución cultural china que no estuvo mal, dicen. Bueno, yo de todas las formas creo que tenemos que luchar, que todos debemos luchar contra esta tendencia mundial que puede ser letal para las libertades y la democracia y empujar a la ciudadanía mundial por el camino equivocado. No podemos permitir que se instalen estas noticias falsas manipuladas por regímenes que atienden a los intereses de instalación de estos regímenes limitadores de la democracia y de los derechos de la ciudadanía. Por fin, después de décadas, el feminismo no avergüenza, ni hace mofarse a nadie. Sensato. Al revés, ahora mujeres e incluso hombres se declaran feministas con orgullo, pero a la vez se han caído también muchas máscaras. Hasta hace poco casi nadie se atrevía a poner en duda la conveniencia de la igualdad, aunque nada se hiciera por ella, ni se criticaba la acción reivindicativa de las mujeres. Hoy, los populismos y los fascismos pujantes no tienen ningún empacho en atacar a mujeres y a los derechos, a nuestros derechos, a nuestra libertad y a nuestra autonomía. Faltan abiertamente al respeto diariamente a las mujeres en todo el mundo. Y todas deberíamos saber a qué nos exponemos. Todas y todos deberíamos saber el doble castigo que las mujeres sufriríamos
si estas doctrinas tomaran el control de la nueva etapa civilizatoria que estamos viviendo. Todas y todos. Por eso no debemos dejar que una crisis global como la pandemia que nos asola, en vez de terminar de desmontar ese sistema global que claramente se desmorona, que se está tambaleando a golpe de desigualdades, injusticias y autoritarismos, que está debilitando nuestras democracias, que está deteriorando gravemente nuestro planeta, terminara por afianzar lo que no serían sino sus ruinas. Y tenemos que demostrar, como estamos haciéndolo en todo el mundo, que somos las mujeres que nos echamos a los hombros la carga de las crisis. Porque es así, rector, es así, sigue siendo así. Ha sido siempre así, pero es que sigue siendo así, después de tantos siglos de progreso. La igualdad funciona desde el primer día. Cuando se trata del primer plano de la vida, ¿quiénes somos las expertas? Las mujeres. Es lo que hemos venido haciendo desde siempre. Cuando estallan las costuras del sistema, las que estamos, las primeras, somos siempre las mujeres. La economía real es también lo nuestro. No hemos tenido acceso a Wall Street, las mujeres, ni a la City, pero con el arroz que cultivamos, con las primeras verduras que cosechamos, con nuestros recursos, con las máquinas de coser, con nuestros cuidados, con nuestros cuidados infatigables, con nuestro saber en el mundo sanitario, donde somos un 70% del personal, y por supuesto con las investigadoras y las científicas en todo el mundo, y lo podemos demostrar, hasta en África hay magníficas mujeres investigadoras del primer nivel. Con nuestro trabajo de siempre, estamos en las mejores condiciones para preservar la vida. Y de eso se trata en esta pandemia. Las mujeres han sido y son la piedra angular de esta crisis en todo el mundo. Pero permítanme que se lo asegure porque lo estoy viendo y viviendo. Lo son especialmente en África, porque en África desempeñan un papel esencial y lo han desempeñado en esta etapa tan difícil. No solo por su enorme contribución al desarrollo y el desenvolvimiento del continente, sino por su espíritu comunitario y solidario, por su saber pensar y actuar juntas, por su infinita energía, por su infinita paciencia, por su voluntad de mejorar, por su lucha constante por la igualdad y por los derechos que les corresponden, por su fortaleza y por su valor. Por eso las mujeres africanas, las mujeres en general, todas las mujeres del mundo, desde las campesinas a las profesionales, desde las empresarias a las creadoras, desde las académicas y por supuesto las responsables públicas, las líderes políticas, económicas y sociales, todas tenemos que estar activas, apoyadas, presentes, representadas y sentidas como lo que somos, agentes de vida y de salud, de paz y de prosperidad. Cuantos trabajamos por la igualdad y por un mundo más justo, reorientado hacia la gente, donde primen más la vida y la seguridad de los ciudadanos que el beneficio económico, debemos considerar esta crisis, esta que estamos todavía viviendo y de la que no hemos terminado de salir, como una oportunidad para que el mundo se visualice claramente que hay que acelerar el cierre de esa brecha tan dañina para todos. No podemos esperar 135 años, no podemos esperar un siglo más para terminar esta discriminación permanente. Ojalá sea decisivo para ello el fondo de 40.000 millones de dólares comprometido por el Foro Generación Igualdad, recientemente celebrado en París y en el que cientos de mujeres hemos puesto valor y reivindicado la libertad y el pleno estatuto de ciudadanía para todas las mujeres del mundo. Querido rector, amigas, ya termino. La pandemia está produciendo un enorme dolor. Más de 4 millones de personas han muerto ya en todo el mundo. Desgraciadamente muchas lo harán hasta que la vacuna llegue a todos. Pero este tremendo dolor compartido nos ha obligado a asumir que no existe el otro, que somos una sola humanidad con el destino entrelazado, que cuando alguien queda atrás no se avanza, sino que se retrocede. Yo creo que el coronavirus nos ha hecho entender, nos debe haber hecho entender y nos tiene todavía que hacer entender, y ha sido entre lágrimas, que la desigualdad es el gran enemigo de nuestro mundo y de nuestra civilización, no solo de los más desfavorecidos, sino de todos. Porque la desigualdad en cualquiera de sus formas no solo es injusticia, no solo es desconexión con los valores humanos y democráticos, es violencia. La desigualdad es violencia y engendra violencia, una auténtica plaga que ha ido creciendo y extendiéndose en la misma medida que el individualismo ganaba terreno a la conciencia de nuestro vínculo social.
Hoy la máxima desigualdad, la máxima violencia reside en aceptar que hay vidas prescindibles, que a alguien o a muchos, siempre los otros, pueden serle arrebatados los bienes esenciales sin que ello importe. Las mujeres conocemos muy bien esta desigualdad y esa violencia y tenemos que seguir luchando, como desde hace tiempo venimos haciéndolo, por una transformación del mundo que nos aparte de esta espiral terrible. Tenemos que buscar formas de vida y de actuación en política, en la sociedad, en la cultura, en el conocimiento, en todos los ámbitos que desenmascaren, limiten y desacrediten esta violencia institucional que se instala en las sociedades desiguales. Construir e instaurar una ética y una política de la igualdad frente a la política del odio es sin duda la manera más efectiva de conseguirlo. Y en eso no hay maestras más consumadas, rector, que las mujeres, lo siento. Soy mujer y no lo digo porque yo lo sea, sino por todas las que están aquí, que saben que lo que estoy diciendo es verdad. Ellas y ellos. Mujeres diversas, como el mundo. Mujeres con distintas voces opuestas, con distintas visiones y objetivos, con diferentes creencias, con diferentes historias e intereses, pero mujeres. Mujeres que más que nunca en tiempos como los de hoy debemos unirnos en la defensa de la igualdad y del valor de la vida. No hay nada más importante. Unirnos con los hombres y con el resto de los ciudadanos y ciudadanas que integran el mundo. La normalidad, nada puede ser más importante que esto. La normalidad de antes nunca fue normal para las mujeres. Nosotras, más que nadie, tenemos que luchar por una nueva normalidad, una normalidad más justa, más equitativa, más grata, más democrática, y lo estamos haciendo. Todas juntas, diversas, plurales, con muchos hombres que han venido, que han entendido, que entienden la importancia para el progreso, el desarrollo y la paz que tiene el valor de la igualdad. Por todo eso, nuestra lucha es la mejor señal de un mundo nuevo, la mejor señal de un mundo sin verdades absolutas, sin vidas sobrantes, sin discriminaciones y sin dominaciones. Stendhal ya lo escribió en el siglo XIX. La plena igualdad de las mujeres, dijo, sería la señal más segura de la civilización y duplicaría las fuerzas intelectuales del género humano. Esperemos que sea así. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Teresa, por la extraordinaria conferencia, por luchar por la igualdad real entre hombres y mujeres, entre personas, desde tu posición relevantísima, por luchar no solo por las mujeres, como bien has dicho, tantas almas, tantas mentes, tan diferentes y tan importantes, y por luchar sobre todo por la igualdad en las mujeres y las personas en los países que están pasando lo peor, en los continentes donde las mujeres están sufriendo más esta plaga que es la desigualdad, ¿no? A mí me da pena, y es un comentario, yo no sé si querrás que te pregunten o no, no lo sé, tú eres la que mandas, ¿eh? Pero sí que es verdad. No sé si tenemos tiempo o lo que sea, pero sí, vamos, no, por mí no hay ningún... quieres alguien, pero vamos, es que ha sido tan bonita. Para una persona como yo, y te agradezco además que incluyas a los hombres en el camino para ir juntos, que eso es algo que a personas de mi edad, que nacimos en una dictadura y que hemos transitado todos juntos y todas juntas hacia la democracia, que nació en una sociedad machista, que todavía lo sigue siendo, pero que hemos ido dando pasos junto a nuestras mujeres en nuestra sociedad, ¿no? Pues el que no nos excluyáis de la ecuación tan importante, yo creo que es muy importante, y yo creo que todos juntos y todas juntas podremos hacer, por fin romper esos techos que jamás debieron existir. Así que yo te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. Teresa, porque los hombres es que formáis parte ya de nuestra historia. Es decir, yo creo que en estos momentos, vamos, ya desde hace mucho tiempo, no es solo de ahora, pero yo creo que en estos momentos hay una militancia clara desde el feminismo, desde los feminismos más progresistas y más avanzados,
de no incluir, hacer una cuestión de la diferencia. Es decir, la diferencia es riqueza y, por tanto, necesitamos incorporar esa diferencia y, desde luego, no vamos a conseguir nunca jamás una sociedad más democrática y mejor si no vamos todos juntos. Soy un fiel seguidor de esa idea. Yo no sé si alguien querría comentar algo o hacer algo, y si no, lo daremos ahí al final. Hola, buenos días, muchas gracias, María Teresa. Yo tenía dos preguntas. Has dicho que los populismos faltaban al respeto a las mujeres. Quería saber si, desde tu opinión, Podemos es populista. Y segundo, ¿hasta qué punto la religión tiene mucho la culpa de la marginación de la mujer? Gracias. Bueno, yo creo que no voy a hablar de un partido, de un grupo político democrático en nuestro país que está ejerciendo en democracia y que está además en el gobierno. Es decir, o sea, yo creo que no. O sea, que la respuesta es no. No estoy hablando de esto, estoy hablando de los populismos antidemocráticos. Y yo creo que Podemos es un grupo político clarísimamente democrático. Por lo tanto, no. A la primera, no. La segunda era... La religión. Las religiones han existido siempre y a veces las religiones se utilizan mal, pero si cuando se utilizan mal, pues se utilizan mal como un instrumento siempre a lo mejor para atacar o en lugar de para acercar. Pero lo mismo que se puede utilizar una religión para acercar, para crear, para armonizar, para querer, no para atacar, a veces se utilizan para atacar. Y cuando se utilizan para atacar, están mal utilizadas. Pero eso no tiene la culpa de la religión, tiene la culpa quien utiliza esa religión como un instrumento de confrontación, en lugar de hermanamiento o de reconocimiento y de respeto de odio. Bueno, pues eso son la mala utilización de eso, como puede ser una religión o como puede ser un pensamiento político, o como puede ser una institución. Todo se puede utilizar mal. Y lo que tenemos que hacer es utilizarlo desde los valores, no desde los ataques, desde cuestiones que lo único que hacen es confrontar. Bien, yo voy a hablar un poco de mi madre. Mi madre quedó sin madre de 15 meses. El abuelo, lógicamente, era trabajador de un campo y ¿qué hacía con la niña esa? Se casó por segunda vez y tuvo 3 hijos más. Queríamos a esa madrastra, abuela madrastra, casi más que a la otra. Realmente cuando llegó a los 14, 16 años mi madre tuvo que ir a servir. Pues sirvió con las nietas de don Modesto Lafuente, el gran historiador. Debo decir que la apreciaban tanto y los valores que tenía mi madre, siendo una niña pobre, una niña de campo, que después iban a mi casa esas señoras que eran de la alta jerarquía y de la alta eso. Entonces realmente hay que apreciar los valores auténticos de la mujer. Es más, la experiencia que tengo yo es que en una familia falta la madre, falta la mujer y se hunde. Falta más o menos el padre y la mujer tira adelante como sea. Entonces yo creo que hay que defender el feminismo, pero la realidad del feminismo, los valores auténticos de la mujer, que es precisamente para mí, yo lo digo siempre, y viendo un poco la experiencia, he estado en Alemania, he estado en Italia, he estado en Filipinas, he estado en un montón de sitios, y realmente cuando la mujer se la aprecia por el valor de la mujer, de la madre, de esa entrega, ese trabajo que decía usted, que realmente no apreciamos. El trabajar en las cosas humildes, las cosas sencillas, pero siempre con ese amor y entrega a la familia y a la sociedad, es lo que tenemos que valorar. Y por ahí tiene que ir el feminismo, el valor auténtico de la mujer. Y para mí falta la mujer, digo, en una familia, y la familia no tira. Por eso hay que apreciar esos valores. Y no digamos en la sociedad. Ahora, pues la mujer ahora además tiene una pluralidad enorme. No solamente trabaja en la sociedad, sino que después cuando llega a casa es la que cobija, la que une, la que es. Por eso, muchas gracias por esta conferencia y valoremos el auténtico valor de la mujer, no el protagonismo. El protagonismo no nos sirve para nada, ni al hombre ni a la mujer,
sino los auténticos valores, esa entrega, esa generosidad que ha tenido la mujer y debemos valorar y debemos potenciar. Aquí. Allí también. ¿Me oye? Vale. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la conferencia. Yo quería hacerle una pregunta. Usted ha hablado que vivimos en una sociedad líquida y también ha dicho que las mujeres hay poca representación de mujeres en foros como en Wall Street, en ámbitos internacionales. ¿Usted cree que si más mujeres llegasen a ámbitos de relevancia donde se toman las decisiones, podrían o parar esa sociedad líquida y crear algo más sólido, o actuar o asesorar junto a los hombres para intentar entender más a este mundo líquido? Gracias. Pues sin duda, lo creo firmemente. Si hubiera más mujeres, que todavía no hay muchas, ya hay una participación importante de las mujeres en todos los ámbitos de la vida política, económica y social en muchos países, pero en otros países todavía eso está muy retrasado, pues estoy absolutamente convencida. No es porque yo esté absolutamente convencida, es porque los datos lo revelan. En los países donde hay mujeres que participan en más ámbitos de la vida política, económica y social, son países en donde crece más la economía, son países en donde se desarrolla más la ciencia, son países en donde hay más paz, más seguridad, más progreso y más armonía en toda la sociedad. Esto no excluye a los hombres, por supuesto. Yo no quiero que en ningún caso pueda interpretarse este discurso como un discurso de exclusión, porque los feminismos integramos a los hombres y a las mujeres, desde la perspectiva de la defensa de los valores que siempre nos han segregado y marginado. Pero puesto que hemos sido segregadas y marginadas, no queremos ni segregar ni marginar a nadie. Por lo tanto, sí que creo firmemente que si hubiera más mujeres en los ámbitos, incluso de donde se toman las decisiones más importantes, eso va a cambiar. Por eso, cuando estamos trabajando, por ejemplo, en África, desde el primer momento yo quise trabajar en todos los ámbitos en África, no solo ayudando a las mujeres que estaban en peores condiciones, sino yendo a buscar mujeres que pudieran intervenir en los ámbitos más altos. Y entonces cuando empezamos, y aquí está mi compañera Ana Fumarola, que es la directora de ese programa de investigación, en estos momentos hemos traído a España 100 mujeres africanas investigadoras senior, súper especializadas. Es decir, que han venido a los centros Severo Ochoa. Y me acuerdo que la primera vez que intenté que una universidad, no voy a decir cuál, me diera una beca para una investigadora africana, bueno, y el centro, el CINIO, María Blasco, me decía, ¿pero hay investigadoras africanas de este nivel? Y digo, claro que las hay. Dice, pues no las conozco. Digo, pero a verlas, haylas, vamos a buscarlas. 100. Han venido 100 y se las rifan en España. Y ahora mismo vamos a traer a una astrofísica al astrofísico de Canarias. De un país en conflicto viene, de Zambia. Y cuando dije, viene una mujer de Zambia, astrofísica, me dijeron, ¿pero hay una astrofísica de Zambia? Claro, todo el mundo se queda así. Pues son impresionantes, pero hay que ayudarlas, hay que ir a buscarlas, hay que ayudar a que se formen y a que puedan estar, digamos, en el nivel internacional, porque es la única forma en que ellas van a poder contribuir mejor en sus países. O sea, hay que decirte que todo lo que sea que haya más mujeres, en estos momentos porque todavía no hemos llegado a la igualdad, es progreso, sin que se produzca ninguna desigualdad en relación con nadie. O sea, yo la desigualdad, ningún tipo de desigualdad la tolero, porque la he sufrido. Y no quiero que la sufra nadie, ni hombres ni mujeres. Pero todavía no hemos llegado al extremo de estar en una posición de salida igual. Cuando estemos en una posición de salida igual, y espero verlo, y ya soy muy mayor, no me queda mucho, pero espero acelerar para que eso se pueda producir, pues nada, me quedaré tan contenta. Igual incluso vivo más y todo. Bueno, en primer lugar, ¿se escucha? Sí. En primer lugar, muchísimas gracias por la intervención. Sobre todo, personalmente, he quedado fascinado con la reflexión, porque muchas veces leemos sobre feminismo, leemos sobre política internacional. Yo personalmente he estudiado relaciones internacionales y siempre hay enfoques, perspectivas, comentarios que no caemos en ellos y te enriquecen mucho esa valoración y esa reflexión que podemos hacer a título
personal y a título como sociedad o como comunidad. Entonces, 2 valoraciones o 2 comentarios. El primero, usted ha identificado de manera muy tenaz las fuerzas que frenan los cambios y las transformaciones en materia de igualdad. Pero yo quizás por darle un poco de optimismo o de perspectiva positiva al futuro, si hay una fuerza que puede acelerar las transformaciones somos los jóvenes, nuevas generaciones. Entonces preguntarle qué riesgos, oportunidades, amenazas y sobre todo qué podemos hacer o qué cambios necesitamos a día de hoy y a medio plazo para hacer que la educación, que los jóvenes, que nosotros como sociedad seamos capaces de acelerar esa transformación. Y luego, como reseña, una pregunta: ¿cuándo tendremos una presidenta del gobierno en España? Muchas gracias. Pues, empezando por lo segundo, espero que pronto, pero vamos, no, eso depende mucho de nosotras, ¿eh? Tenemos que seguir empujando, porque si no seguimos empujando eso no llegará nunca, porque ha estado en algunos momentos a punto de llegar y en el último momento nos han dado el empujón otra vez, para el lado, nos han colocado en el lado, pero yo creo que no queda mucho y espero que pronto, porque ya hay muchísimas mujeres estupendísimas, preparadísimas para poder llevar a cabo una tarea tan ingente como es la de dirigir un país como España, tan importante y tan apasionante. Yo creo en los jóvenes, o sea, a mí me parece que el futuro, el presente y el futuro están en los jóvenes, o sea, que si no confiamos en los jóvenes, ¿en qué vamos a confiar? Pero en el resto de la sociedad, aquí todo el mundo tiene su aportación, pero los jóvenes son los que tienen que tomar las riendas de la sociedad y os tenemos que ayudar a hacer ese traspaso de generaciones para que cojáis con fuerza las riendas y las dirijáis como vosotros consideréis. Sois la generación mejor formada de la historia. Es verdad que tenéis unos retos por delante muy difíciles en estos momentos, porque la globalización está siendo una globalización muy complicada, y entonces sois jóvenes muy bien formados que luego muchas veces veis frustradas vuestras iniciativas a la hora del esfuerzo, la desproporción entre el esfuerzo que habéis tenido que hacer en vuestros estudios o vuestras familias para luego llegar a un trabajo que de entrada pues no retribuye o produce el retorno esperado. Y yo creo que tenemos que trabajar todos para que eso mejore. Tenemos que trabajar todos para que nuestros jóvenes tengan mejores oportunidades, para mejorar nuestros sistemas educativos que ya han mejorado mucho, para que exista la movilidad de que puedan salir y formarse fuera y dentro. Es decir, todo eso es un objetivo prioritario para una sociedad que quiere progresar. Y yo creo que en este país se ha invertido mucho en ese tema y se sigue invirtiendo mucho en ese tema, en los temas de investigación, en los temas de formación profesional, en todos los ámbitos. Por lo tanto, yo creo mucho en eso y creo que además, y creo también en que precisamente esa generación de jóvenes es la que va a producir ya la igualdad. Es decir, que yo lo veo por gente joven, en donde estas cosas le parecen cosas de la abuela antigua, ¿no? O sea, pero muchas veces luego lo que pasa es que a veces la realidad en el día a día dice, pues tenías razón, abuela, pues sí, sigo teniendo todavía razón, pero no te preocupes porque eso hay que mejorarlo. O sea, que yo creo que tenemos buenas expectativas, pero todavía hay que seguir luchándose. Y tenéis que comprometeros con vosotros, con vuestras familias, con vuestra sociedad y con vuestro país. Porque si no os comprometéis vosotros, no sé quién se va a comprometer. Ahora, es mucho esfuerzo, no te creas que te lo regalan, no te creas que se llega aquí al rector de cualquier manera, pues no. Cuesta muchísimo esfuerzo, cuesta mucho sacrificio, pero merece la pena. No hay nada que merezca más la pena que conocer, que saber, que aprender y que poder hacer cosas por tu país. No hay nada que merezca más la pena. Así que, a pavilar. Yo creo una última pregunta, Charo, ¿verdad? La última, yo creo que esta reflexión es magnífica, María Teresa. Muchísimas gracias. Más que una pregunta es, pues, volver a decir lo que ha significado María Teresa para las generaciones de mujeres de este país, como ha dicho muy bien el rector, rompiendo techos de cristal, pero sobre todo además estando siempre en la vanguardia de los temas que son importantes, es decir, porque no solamente ha sido accedo a puestos porque rompo, sino que accedo a puestos porque quiero cambiar las cosas. Y yo lo he podido vivir en primera persona
Y como ninguna otra mujer ha cogido la palabra, quería romper también esa maldición que es que cada vez que hay alguien que habla de feminismo solo hablan los hombres y no hay ninguna mujer que vuelve a tomar la palabra. Muchas gracias, María Teresa, y solamente preguntarte, porque me ha fascinado tu conferencia, se vislumbra también, yo creo que se vislumbran también nuevas señales positivas. Tenemos que estar alertas con las negativas, pero yo creo que la pandemia ha generado algunas que me gustaría que dijeras, a lo mejor con un brochazo solo. ¿Qué ves también de positivo, no? Y gracias. Pues muchas gracias, Charo, por tus palabras. Bueno, si me lo permites, antes voy a decir, yo lo que he hecho se lo debo a una mujer que estudió en esta universidad, que se llamaba Jimena Fernández de la Vega, que le estoy pidiendo al rector que haga una cátedra, porque fue una investigadora científica que me lo enseñó todo. Era una mujer que le costó muchísimo esfuerzo y trabajo llegar a donde llegó, fue la que trajo la genética de las plantas a los seres humanos en este país, la descubrió, y yo viví con ella muchos años, y cuando venía del colegio y me sentaba en la mesa me decía, nenita, no te distraigas todo el rato, al libro. Y lo aprendí todo de ella, o sea, aprendí lo que es la cultura del esfuerzo, lo que es la cultura del conocimiento, todo lo que te abre en la vida, el saber, el conocer, el entender, y todo lo que te abre en la vida, el comprometerte con lo que tú elijas, pero lo que elijas, lo elijas como una, no solo vocación, sino como una pasión, y que pongas ahí lo mejor de tu vida porque es lo que la vida más te va a retornar. Por lo tanto, yo lo que me gustaría es tener 20 años menos para tener todavía más capacidad para hacer más cosas. Pero bueno, yo creo que hay muchísimas mujeres ahora en este país y súper preparadas para seguir abriendo camino, mujeres y hombres, que hoy eso es mucho más fácil también, y por lo tanto somos más y mejores. Así que muchísimas gracias a todo el mundo por todo el trabajo que habéis hecho. Y yo sí que creo que hay señales de esperanza. Yo sí que creo que hay señales de esperanza, de solidaridad. Es verdad que la pandemia nos ha producido muchas heridas, pero también nos ha mostrado la solidaridad. Es decir, este es un país solidario. Y mucha gente que ha sobrevivido gracias a esa solidaridad intergeneracional con los mayores y con los jóvenes. Y por tanto yo creo que no tenemos tampoco que estar todo el rato fustigándonos, ¿no? Yo creo que hay que también aprender a apreciar lo bueno de lo que tenemos, que son muchas cosas. Este es un país maravilloso, somos capaces de todo, de lo bueno y de lo malo, pero lo que hay que hacer es lo bueno. Así que con unas generaciones tan estupendas como las que están aquí, yo la verdad es que me voy feliz de ver a tanta gente joven tan estupenda y con tantas ganas de hacer cosas, porque hay muchas por hacer. Muchas gracias. Maravilloso. Pues ya está. Muchas gracias a todos y a todas por venir.